yo quisiera que leyéramos y no nos distrajéramos, ¿no? Que leyéramos un par de escrituras antes de continuar con el tema. El tema que me ha sido asignado es el Cordero de Dios. Es la segunda parte del mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista no solo predicaba sobre el arrepentimiento, aunque a veces nos da esa impresión. Esa es solamente la mitad de su mensaje. La otra mitad es muy importante. Y yo quisiera que leyéramos Mateo capítulo 3 y después leyéramos Juan capítulo 1. Entonces, puedes poner tu lápiz ahí en Juan 1 y vamos a Mateo capítulo 3 y después oramos. ¿De nuevo? Sí, de nuevo. Mateo capítulo 3. ¿Ya estás ahí? Dice, vamos a leer varias escrituras, ¿okay? Desde el verso 1, vamos a leer. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Me encanta que Juan era un hombre con un mensaje claro, sencillo. Era un predicador honesto, no tenía su introducción de 2 o 3 comentarios relevantes y un bosquejo con 3 o 4 puntos que comienzan con la misma palabra. Juan está llamando a la acción, al arrepentimiento. Y tan pronto obtiene una respuesta popular, todos empiezan a hacerlo, incluso fariseos y saduceos. Juan va al corazón de las personas y dice, no te quedes con esto externo. Eso no es suficiente. Tienes que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, está padre cuando la palabra de Dios nos confronta y tú y yo decimos, pero las cosas pueden seguir igual a pesar de decir, y si dices, significa que no me entendiste, bro. Las cosas pueden seguir exactamente igual. Y Juan va al corazón y dice, tú tienes que hacer algo. Si hay algo que está en el lado de tu cancha, tienes que hacer frutos dignos de arrepentimiento, que den fe de un arrepentimiento genuino. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, somos semillosos. Crucé Navegantes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hago mi devocional todos los días. No falto a ninguna reunión. Mi papá era cristiano, mi mamá era cristiana, he servido en el ministerio, conozco la escritura. No piensen decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Alguien puede cruzar todo Navegantes sin haber confiado en el Señor. Aprenderse versículos lo puede hacer cualquier persona, con o sin vida eterna. Ir a la iglesia es bien fácil, solo tienes que llegar y sentarte y punto. Eso no dice absolutamente nada de nosotros, ni de nuestro arrepentimiento. Y dice Juan, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿en dónde? Fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en
Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, un instrumento para limpiar la cosecha y separar el trigo de la paja. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. ¿Y quemará la paja en qué? Fuego. Escucha esto, bro. Fuego que nunca se apagará. ¿Tú podrías dormir esa noche después de haber estado en ese lugar, al lado del río, y haber escuchado todo eso? ¿Podrías dormir? Ahora, ese era el mensaje de Juan. Ese era su mensaje. Pero algo pasó en algún momento de su vida. Algo pasó que hizo que su mensaje madurara, diera un paso más. Acompáñame a Juan. Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. El siguiente día, dice en el versículo 29, Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, o miren, contemplen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era, subraya eso en tu Biblia, primero que yo. Y dice en el verso 31, es sorprendente, dice: ¿y yo qué? No le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Juan, yo pensé que venías bautizando con agua para preparar al pueblo para el arrepentimiento. No sabía que habías venido para que Jesús fuese manifestado, evidenciado, revelado a Israel. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Verso 33, vuelve a repetir algo increíble: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es muy claro, ¿te das cuenta la transición en su mensaje? Es muy claro que antes de ver a Jesús, antes de verlo, Juan era todo arrepentimiento y no escaseaba en palabras que nos podrían conmover a todos nosotros aún el día de hoy e incluso hacernos dudar de nuestra salvación. Pero toda su abundancia de palabras y exhortaciones se redujo a una sola expresión: he aquí el Cordero de Dios. Pareciera que una vez que Jesús aparece en el escenario de nuestra vida, no hay mucho nada más que decir, pero sí hay mucho que ver. Miren al Cordero de Dios. Y sabes, su mensaje, cuando Él era todo sobre el arrepentimiento, su mensaje no estaba mal, pero era un mensaje incompleto. De la misma manera que nuestra Biblia estaría incompleta si le faltara alguno de los dos testamentos. Nuestro cristianismo también estaría incompleto si nos faltara una de estas dos cosas: arrepentimiento o fe. La vida cristiana se sostiene en estas dos piernas. El arrepentimiento hace énfasis en el juicio de Dios y nuestra condición necesitada de salvación. Pero eso no soluciona el problema del pecado. El arrepentimiento no solo consiste en darle la espalda al pecado y abandonar y renunciar al pecado, sino también el arrepentimiento genuino nos lleva a la dirección correcta. Tú puedes denunciar el pecado, pero si no muestras al Salvador, ¿a dónde irás? Genaro dijo que el arrepentimiento es como el ticket
de entrada al reino de los cielos. No puedo estar más de acuerdo con eso. Por mucho tiempo yo tuve ese ticket en mi mano y no entré. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sí cachas esto? Tú puedes tener ese arrepentimiento y sentirte miserable de tu pecado y sentirte mal y saber que estás mal y tener ese boleto en tu mano, pero si no vas al Cordero de Dios, tienes ese boleto en tu mano y estás afuera del reino. Arrepentimiento sin fe en Jesús es religión. Nos va a llevar a confiar en nuestros esfuerzos religiosos, lo que yo puedo hacer para entrar al reino. Arrepentimiento sin fe es religión. Fe sin arrepentimiento es superstición en el mejor de los casos, hipocresía en otros. Pero arrepentimiento y fe me llevan a la experiencia de la salvación. Ahora, ¿cómo es que hemos llegado a eso? De estar arrepentidos de nuestros pecados, estar convencidos de ellos, pero sin poder mirar al Cordero de Dios. Creo que lo que dice Juan nos arroja mucha luz al respecto. Juan dice acerca de Jesús, es algo que dice 2 veces en el capítulo 1 de Juan. Juan dice sobre él, yo no, ¿qué? Piensa eso por un instante. La vida de Juan, su existencia, consistía en una sola cosa: identificar al Cordero de Dios y presentarlo. Esa era la misión de su vida, por eso nació. Toda su vida dependía de poder conocer a Jesús y presentarlo. Sin embargo, Juan está diciendo, yo no le conocía. Ahora, Jesús era primo de Juan. Y creo que lo que está diciendo es algo mucho más profundo de no tenía idea de quién era, ¿no? Nunca había visto a esta persona en mi vida. Lo que Juan está diciendo es, tenía toda la teología, tenía toda la información, tenía todos los textos. Me la pasé estudiando el rollo de Isaías todos los días. Estudié el perfil de Mesías, lo conocía a la perfección. Y tuve al Mesías en mis narices toda mi vida y no lo pude conocer. El problema de Juan es que precisamente era primo de Jesús. Había tanta familiaridad con él, pero no auténtica intimidad. Y creo que ese es un peligro que nosotros corremos el día de hoy. Hace tiempo escuché este comentario de algún predicador: Dios tiene hijos, no tiene nietos, refiriéndose a aquellas personas que tienen familiaridad con la fe cristiana, pero ellos mismos no tienen esta fe en su corazón. He escuchado a otra persona referirse a algún hermano de cuestionable conversión. Este cuate no es hermano, este cuate es primo. Supongo que Jesús fue el que inició esa costumbre. Estar tan cerca y tan ciego, tan lejos, es posible. Es posible que tengas toda la teología. Cuidado con cómo te relacionas con Jesús. La relación de Juan con Jesús era meramente carnal. Cuidado con desarrollar esa familiaridad. No podemos llegar a conocer a Jesús solamente con información. La doctrina sana de la Escritura, tan importante, innegociable como lo es, no es suficiente. ¿Sí cachas lo que estoy diciendo? Es imposible conocer a Jesús sin la doctrina correcta, pero la doctrina correcta no es suficiente. Necesitamos revelación. Los recursos intelectuales, carnales de Juan no le bastaron para poder ver al Hijo de Dios que tuvo delante de sí mismo toda su vida. ¿Tú crees que Elizabeth no le contó a Juan
Y mira, ese es tu primo. Cada vez que iban a Jerusalén, cada año, ese es tu primo Jesús. Su mamá me vino a visitar cuando yo tenía 6 meses de embarazo y tú estabas en la panza. Y saltaste de gusto cuando ella me saludó, cuando María me saludó, porque en su vientre estaba Jesús, nuestro Señor. ¿Recuerdas lo que dijo Elizabeth sobre Jesús? Brincó la criatura en mi vientre porque escuché el saludo de la madre del Mesías, la madre de nuestro Señor. ¿Tú crees que la madre de Juan no le habló una y otra vez sobre eso? Sin embargo, nada de esto le ayudó a Juan para poder ver lo que estaba delante de sus ojos. Juan necesitaba revelación. Y no te sientas culpable de esto, no te sientas mal. A María misma le pasó. Su relación con su hijo fue carnal. Lo llevé en mi vientre, claro que lo conozco, ¿no? Y llega un día, Marcos capítulo 3, ¿te acuerdas? Se agolpó de nuevo la multitud de tal manera que Jesús y sus discípulos ni aún podían comer. Y entonces la mamá y los hermanos de Jesús escuchan esto y dice Marcos capítulo 3, versos 20 en adelante, léelo en tu casa, hermano, léelo, del 20 al 35. Dice que la madre de Jesús con sus hermanos, bueno, vamos para allá, ¿verdad? Pues ya estamos aquí todos lelos, pues vamos. Marcos capítulo 3. Recuerda lo que estamos meditando. Una relación carnal con Jesús no nos va a producir absolutamente ningún efecto espiritual. Marcos capítulo 3 dice en el verso 20, se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, los familiares, vinieron para prenderle, arrestarle, llevarle por la fuerza contra su voluntad. Porque decían que perdimos a Jesús. Y ahí está María, que llevó a Jesús en su vientre y que escuchó las palabras del ángel sobre quién era Jesús. Su relación con Jesús era meramente carnal, familiar. Cuidado con volverte muy familiarizado con Jesús sin poder verle realmente. Dice en el verso 31, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu mamá y tus hermanos están fuera y te buscan. Ahí está tu mamá, Jesús. No se ve muy contenta. Él les respondió diciendo, chécate esto, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando alrededor, a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que ¿qué? Hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús dice, hay una relación que no se puede conseguir con métodos y con recursos carnales. Y no es que Jesús le estuviera faltando el respeto a mamá. No vayas a salir con que tu mamá te va a buscar algún día con tus amigotes y ¿quién es mi mamá? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Es bíblico. No. Jesús lo que está diciendo es que es infinitamente superior conocer a Jesús espiritualmente. Y tú y yo podemos tener, te repito, toda la información y pensar que por eso le conocemos. Pero si el mismo Juan, el hombre más grande de entre los nacidos de mujer, si el mismo Juan pudo decir, no le conozco, no le conocía, ¿cuánto más tú y yo debemos estar abiertos a la posibilidad de que el día de hoy, aunque tengas años leyendo tu Biblia, tal vez no le conozcas? Mi intención es que hagamos un análisis honesto de cómo nos estamos relacionando con Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Juan dijo, no le conocía.
Job dijo, lo acabamos de leer, ¿recuerdas? De oídas te había ¿qué? Oído. Hablaba lo que no entendía. Moisés también. Cuando Dios se le aparece y le hace este llamado, le dice, ni siquiera sé tu nombre. ¿Cómo puedes usarme? Ni siquiera sé tu nombre, no te conozco. Pablo, camino a Damasco. Jesús se aparece ante la mente más brillante del fariseísmo en su época. La mente más brillante, bro. Y Pablo solo tiene dos preguntas. La primera es, ¿quién eres? ¿Quién eres? No te conozco. Cuando se trata de lograr entender quién eres, mi intelecto es absolutamente insuficiente. ¿Recuerdas a los 12? Caminando con Jesús, desayunando con Él, viéndole hacer milagros, escuchando sus palabras. Y cuando están en la tormenta y Jesús calma la tormenta, tienen una pregunta: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Juan mismo les dice a los discípulos, después de tanto tiempo, ¿no me conocen? Ahora, no estoy hablando de agnosticismo. No estoy diciendo que adoptemos la cínica actitud de, no, a Dios no se le puede conocer. No sé. No, estamos hablando de humildad. Repito, no puedo conocer a Jesús solamente con mis recursos, aunque sean recursos adecuados. Teología, disciplina, estudio bíblico, memorización, semillosidad. Todas esas cosas tan buenas y por las cuales doy gracias a Dios. Si tú y yo no somos humildes, podemos convertir todas esas cosas en una torre de Babel que nos va a generar confusión bajo la bandera de hagámonos a nosotros mismos un nombre. Lo hemos logrado, somos tan geniales, hemos descifrado cosas, entendemos, somos disciplinados y nos perdemos de ver la luz por maravillarnos por el don de la vista. ¿Sí cachas lo que estoy diciendo? Primera de Corintios capítulo 2, acompáñame ahí por favor. Primera de Corintios. Capítulo 2, dice en el verso 2, Primera de Corintios 2, Pablo hablando dice, pues me propuse, ¿qué cosa? No saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Subraya eso, de demostración del Espíritu y de poder, porque va a ser importante para la última parte de nuestro estudio. Para que vuestra fe no esté fundada, ¿en qué cosa? En la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Todos podemos caer en esta trampa de relacionarnos con Dios solamente en base a nuestra capacidad intelectual y no recibir la revelación de la persona y la identidad de Jesús y quedarnos con el ticket en nuestras manos afuera del parque. A todos nos puede pasar. A mejores hombres que a nosotros nos ha pasado, les ha pasado. Bajo la bandera de pensemos. Y mi intelecto se vuelve el medio para la salvación. No estoy diciendo que no pensemos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es un peligro real.
enorgullecernos de nuestra capacidad de entender cosas. Cuando, déjame decirte, lo más importante acerca de Dios, tú y yo no lo podemos entender, por más que lo pensemos. El momento en el que Él decidió tomar tu pecado sobre sí mismo, cargarlo en la cruz del Calvario, derramar su sangre y abrir sus manos y decirte: solo ven y recíbelo. No pienses, recíbelo. Dice el verso 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, lo cual es una expresión a la vida intelectual, la vida interior, la vida del pensamiento. Pablo dice: el evangelio, la identidad de Jesús como el Salvador, es algo que el hombre no tiene la capacidad de descifrar, ni aún teniendo a Jesús física y carnalmente enfrente de ellos. Son cosas que no han subido al corazón de hombre, jamás. Esas cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, ¿qué cosa? Nos las que reveló a nosotros por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, dilo conmigo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Podemos pararnos junto a Juan el Bautista y decir: no le conocía? ¿Será posible que podamos hacer eso? Ahora, no solo Pablo necesitó del Espíritu de Dios para poder ver a Jesús por quien es. Juan el Bautista también. Juan dijo: para que Jesús fuese manifestado a Israel, por eso vine bautizando. Y fue precisamente después del bautismo en agua que, regresando a Juan, por favor, capítulo 1. Cuando ya lleve la hora predicando me avisen, para que sepa que me falta media hora. No es cierto. Juan capítulo 1. Dice en el verso 32, también dio Juan testimonio diciendo que vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Tú y yo necesitamos también del Espíritu Santo para poder ver a Jesús. Perdóname que haga tanto énfasis en esto, pero es importante. Nuestro conocimiento bíblico no es suficiente. Sin la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida, toda nuestra teología y nuestra doctrina solamente son papel y tinta. Nada más. Jesús va a ser un concepto en nuestra mente que entendemos muy bien, tal como alguien que estudia a la perfección la ciudad de París, pero nunca ha puesto un pie en ella. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reveló dos cosas acerca de Jesús. ¿Por qué el Espíritu Santo vino en forma de paloma? Eso es importante. ¿Por qué? ¿Por qué en forma de paloma sobre Jesús? Quería enseñarnos dos cosas acerca de Jesús. Número 1, seguramente Juan, al ver esa paloma, recordó a la paloma que Noé envió después del diluvio. ¿Te acuerdas? Después del enorme juicio de Dios sobre el mundo entero con el diluvio, allá en Génesis capítulo 8. Versos 9 al 12, después de 40 días y 40 noches de lluvia, la ira de Dios
vino paz, pero aún no podían salir y rehacer su vida. No podían experimentar la vida nueva aún. Hasta que las aguas bajaron y Noé envía una paloma, la cual regresa, después la envía de nuevo, regresa con una rama de olivo y después la vuelve a enviar y no regresó porque halló dónde reposar, dónde descansar. Y es una manera de decir, cuando la paloma desciende sobre Jesús, es como si el Espíritu Santo estuviera diciendo, Jesús es la tierra firme tras el diluvio, en la que tú y yo podemos vivir una vida nueva. Es decir, ya vino la tormenta de, eres una víbora, arrepiéntete, el hacha está puesta al árbol, vas a arder en fuego que no se apaga nunca. Eso es una tormenta enorme. Pero ahora el Espíritu Santo dice, aquí no solo yo hallo donde reposar, tú puedes reposar también. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La paloma también revelaba algo, esta figura de paloma revelaba algo sobre Jesús. En el libro de Levítico se estudian todos los distintos sacrificios que el pueblo de Israel podría ofrecer delante de Dios. Pero además de poder ofrecer un cordero como holocausto, como expiación, la Biblia nos dice que aquellos que eran muy pobres, si no podían llevar un cordero, ¿podían llevar qué? Una paloma. Y me encanta que el Espíritu Santo nos dice estas dos cosas. En Jesús tú puedes hacer una vida nueva. ¿Quieres que pase la tormenta de la culpa? Siendo francos, ¿cuántos llevamos años de cristianos? Y me incluyo. Y hay veces en la que en tu alma hay una tormenta de culpa y de pesar por tu pecado. Pero te estoy abriendo mi corazón. Hay pecados que todavía el día de hoy me atormentan. Y qué bella ocasión para permitirle al Espíritu Santo mostrarme la hermosa y gloriosa persona de Jesús, que puede hacer por mí lo que mi conocimiento jamás podría hacer: darme paz y descanso. Él es el Cordero. Y cuando sé que no tengo recursos, cuando me siento un pobre, un miserable, bienvenido al club, pásame tu dirección, te mando la membresía, bro. Puedo recordar que Jesús se ofreció para los pobres en espíritu. Pero no podremos ver esta revelación hasta que lleguemos a ese punto. El Espíritu Santo convencería al mundo, dijo Jesús, de pecado, de justicia y de juicio. Pecado por cuanto no creen en mí. Dice el apóstol Pablo, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Yo creo que tú puedes llamarle a Jesús Cordero de Dios, entender a la perfección por qué murió. Me puedes explicar todo este rollo de el Cordero Pascual, Éxodo capítulo 12. Seguramente me puedes explicar la profecía de Génesis 22. Jehová se proveerá de cordero. Seguramente puedes incluso explicarme cómo el primer sacrificio fue hecho en el jardín del Edén y Dios vistió a Adán y a Eva con pieles de cordero. Y decir, todo eso apunta a Jesús y lo entiendo perfecto. Pero mi pregunta es, ¿lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Has visto a Jesús allí en la cruz, donde termina tu capacidad de entender por qué lo hizo? Y has recibido su regalo de perdón. Bro, de nada le sirve ni a Dios, ni a ti, ni a mí, ni a nuestra familia, ni a nuestra iglesia, ni a nuestros amigos que salgamos de aquí sintiéndonos miserables, sino sabiéndonos perdonados después de haber visto al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si puede quitar el pecado del mundo, puede quitar el pecado de mi vida
tanto en términos de redención como en términos de santificación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si yo he creído de verdad y le he visto por la revelación del Espíritu Santo, no solo cada vez voy a ser más libre de la condenación, y puede ser un proceso, pero se verá este proceso en nuestra vida, y una vida de santificación, porque Él quita el pecado del mundo. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Capítulo 6, verso 40. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para ti el día de hoy? Ahí te va. Génesis 6, 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ¿qué? Ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero Dios no te trajo aquí nada más para revelarte tu pecado, sino para revelarte al Hijo de Dios, y que viéndole y creyendo en Él, tú puedas tener vida eterna. Ahora quiero terminar haciéndote un llamado. Yo no te puedo mostrar a Jesús, bro. Yo no te puedo mostrar a Jesús. Nadie puede mostrarte a Jesús. Pero si tú no le has visto, ¿cómo sabes si ya le viste o no le viste? Pregúntale a Job, bro. Ahora mis ojos te ven, y por tanto, ¿qué? Me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y en ceniza. Pero ahí no acaba la historia, bro. Job no terminó en polvo y en ceniza. Job acabó con una vida restaurada, plena. Dios lo bendijo mucho más de lo que antes él jamás se hubiera imaginado ser bendecido por Dios. ¿Sí cachas lo que estoy diciendo? No es un llamado a rededicar tu vida a que estoy haciendo. Quiero hacer un llamado a todos aquellos que el día de hoy pueden reconocer humildemente: ¿sabes qué? Estoy como Juan. Tengo la información, me siento miserable, sé que soy un pecador, pero nunca he podido ver al Cordero de Dios. Hasta he cantado con mi papá o con mi mamá, o de chiquito cantaba en la iglesia el himno, una mirada de fe, ¿te acuerdas? ¿Cuán cierto es eso? Y he cantado sobre esa mirada, pero no la he tenido. Esta es la voluntad del que envió a Jesús el día de hoy, que mirándole creas en Él y creyendo tengas vida eterna. Entonces, no es una llamada a rededicarle tu vida. Es un llamado el que estoy haciendo a pedirle al Espíritu Santo: abre mis ojos. Creo la Escritura. Abre mis ojos. Dame tú la revelación. Yo no tengo recursos en mí, ni mi herencia espiritual de mis padres, ni mi conocimiento bíblico, ni mi disciplina. Nada de eso me puede revelar a Jesús. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Si tú te encuentras en esa condición y quieres dar este paso, te quiero pedir de favor que te pongas de pie. Solamente aquellos, ¿sí se entendió? Se separaron todos, hijo. Está bien. Si eso es lo que Dios está haciendo, está bien. Pero quiero ser muy claro, no es una llamada a rededicarle mi vida. Lo vi, creí, me santificó y luego me aparté y ahora quiero volver. No, esto es una llamada a aquellos que dicen: me sé la doctrina, me sé la teología, me sé todo, pero no he visto al Cordero. Muéstrame al Cordero. Que vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de ti una vez más. Para algunos este es
el momento esperado del año. Y otra vez estamos en el retiro de hombres. Para otros es el primer retiro de hombres. Pero para todos los que estamos de pie, Señor, todo lo que hemos escuchado, a lo mejor no hemos escuchado absolutamente nada nuevo. Sabemos cosas, Señor. Sabemos cosas. Pero no queremos ser como Nicodemo, Señor, que llegó ante ti de noche. Aunque tenía conocimiento, celo por la palabra, doctrina, vino a ti de noche. Y tal vez para muchos, el ponerse de pie delante de ti es como venir a ti en medio de la noche, en la oscuridad, en la ausencia de revelación, Señor, porque nos hemos relacionado contigo en los esfuerzos de nuestra carne y te has vuelto como un familiar para nosotros. Y sabemos cosas acerca de ti, pero no te conocemos a ti. Y gracias, Señor, porque tú no deseas que el día de hoy simplemente salgamos de aquí una vez más sabiéndonos, reconociéndonos y sintiéndonos pecadores miserables, que lo somos. Gracias porque hoy tú quieres simplemente abrir nuestros ojos y mostrarnos a Jesús. Señor, queremos responder a esa invitación que tú hiciste hace tanto tiempo ya. Mirad a mí, mirad a mí, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Espíritu Santo, abre nuestros ojos. Desciende sobre nosotros, Señor. Convéncenos de pecado, justicia y juicio y muéstranos a Cristo, Señor. Y que Cristo pueda ser presentado ante nuestros ojos claramente como crucificado, como Pablo lo dijo a los Gálatas, Señor. Deseamos verle claramente como crucificado y entender, Señor, que no hay necesidad de seguir cargando ni con la culpa de nuestro pecado, ni con nuestro pecado, porque el precio fue pagado por completo. Ayúdanos a ver al hermoso Hijo de Dios en esa cruz, Señor, y ayúdanos como a Pablo a proponernos no saber cosa alguna, Señor, sino a Cristo y a este crucificado. El conocimiento más importante, conocer a Jesús como el Cordero de Dios. Gracias por mostrárnoslo el día de hoy, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.